La historia de Belicena Vilca no es una historia de prensa rosa, tampoco una narración ficticia. Aquí se explica la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, concretamente desde la Atlántida hasta nuestros días. Nos cuenta el gran engaño en el que hemos vivido la humanidad, sometida a las potencias del mal. En este libro encontraréis respuesta a las múltiples preguntas que os podéis hacer y también os da las claves para salir del gran engaño y poder volver al origen, vuestro origen espiritual. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos ya en el 7º día, que hemos venido a titular El tallado de la diosa Pirena. En el día anterior Belicena nos habló mucho de geografía e historia y aquí nos va a hablar ya de dioses, concretamente de dos, de Nabután y su esposa Fría. Así que será este día apasionante. Y bueno, quería también comentar ya en este momento que si queréis que los vídeos os lleguen automáticamente cuando se publican, suscribíos, solo tenéis que darle al botoncito y la campanita para que os llegue el aviso. Entonces, bueno, pues como siempre, vamos a empezar a ver un glosario de este 7º día. Otra cosita que os iba a decir es que el título se lo pongo yo. Según lo que se va relatando el día, pues Belicena no pone título. Y el título viene a coincidir con lo último que se dice en el día. Es, digamos, a donde Belicena nos quiere llevar. Este 7º día lo he titulado El tallado de la diosa Pirena. Lo que sí quiero dejar claro es algo acerca de la diosa. Es una misma diosa con distintos nombres en distintas épocas. El día lo he llamado el tallado de la diosa Pirena. Esta diosa, antiguamente en Hiperbórea, era Lilith. En la Atlántida se llamó Fría o Freya. Y luego, cuando el pacto cultural influyó en el pacto de sangre, se llamó Belisana. Es decir, distintos nombres, misma diosa, distintas épocas. Y hasta aquí. Ahora sí, vamos a ver lo que es el glosario de este día, las palabras así nuevas que cada vez van siendo menos, para poder entender el resumen y la lectura literal posterior. Así que hasta ahorita, amigos. Voy a empezar hablando con Pirena, pero vamos a recordar, vamos a ir abajo. Recordemos, existía Lilith, que era hiperbórea, era Pirena, se llamaba en Hiperbórea Lilith. Luego, con los atlantes blancos, se llamó Freya o Fría. Y luego se llamó Belisana, tras la alianza de los pactos. Es decir, Lilith, Fría, Belisana. 3 nombres para la diosa en 3 épocas diferentes. Ahora sí, vamos a ver. Pirena, nombre que se dio a Belisana, es una diosa del fuego. Cuando se fusionaron los pactos, Pirena es diosa del fuego frío. De ahí, hombre de piedra, es el hombre muerto en vida, transmutado y renacido tras pasar por su ritual. Seguimos. Vamos a ver la relación que hay entre el río Odiel y Nabután. Odiel, río sagrado para los íberos, identificado con la runa que designó el nombre de Nabután. Y Nabután fue el gran jefe de los atlantes blancos. Entre los pueblos indogermánicos también adoraron a Nabután, con diversos nombres. Mirad qué interesante. Odiel, como el río, también Odial, Nabú, Wotán,
Odán, Odín. Venimos aquí, vamos a hablar del monte Char, el que está en la sierra de Catochar. Significa fuego y verbo a la vez. En la cima había un bosque de fresnos. Dentro del bosque de fresnos, un grupo de manzanos. Y dentro del grupo de manzanos se erigió un enorme menhir. Lo erigieron los atlantes blancos con la runa de Nabután. Con el dibujito se va a entender muy bien. Mirad, lo primero que había en la cima del monte Char eran los fresnos, el bosque de fresnos. Dentro de él estaba el grupito de manzanos y ahí dentro estaba el menhir con esta runa, Odal, la runa de Nabután. Vista aérea, pongo aquí. Bien, pasamos a ver lo que es el manzano de Tarsis. Está relacionado con los manzanos anteriores, porque fue el único que quedó. ¿Veis? El único manzano que quedó, a 20 pasos, muy cerquita, a 20 pasos del menhir. Vamos a ver unas asociaciones. En un comienzo los fresnos se asociaron con Nabután. Los fresnos se asociaron con Nabután. Y los manzanos con Fría, su esposa. Los manzanos con Fría, su esposa. Cuando se produjo la alianza de los pactos, el de sangre y del cultural, se construyó un altar con la lámpara perenne en el que adoraban a la diosa Belisana. Entonces, el manzano simbolizó el camino a seguir. Pues bueno, ya está, hasta aquí el glosario y seguidamente pasamos a ver el resumen. En el resumen se entenderá mucho mejor todo esto. Así que venga, vamos a ver el resumen. Hasta ahora, amigos. Resumen del 7º día del libro 2. El tallado de la diosa Pirena. Voy a empezar hablando un poquitín de geografía, pero muy poquito, centrados en Tarsis, en Huelva. Es muy poquito porque es para ubicarnos de dónde viene la diosa Pirena y su esposo Nabután, que son los protagonistas de este día. Sierra Morena es una cordillera que separa Andalucía del resto de la península ibérica, desde el Mediterráneo frente a las Baleares hasta el Monte Gordo, en la desembocadura del Guadiana. En Huelva hay que destacar 2 ríos y 3 sierras. Vamos a ver las sierras que hay en Huelva. Está la Sierra de Aracena, que está al norte. Es la más grande y al norte de Huelva. Y en ella se halla enclavado un castillo templario. Belicena no nos habla nada más. Dice que posteriormente hablará de ese castillo templario. Después está la Sierra de Catochar, que es el asiento de las principales minas de la Casa de Tarsis. Y por último está la Sierra de Río Tinto, de donde proviene el nombre del río que lleva su nombre, Río Tinto. Vamos a hablar de los 2 ríos, el Tinto y el Odiel. Ya os tiene que sonar. Ambos descienden hacia el sur, estamos en Huelva, hacia el Golfo de Cádiz, y confluyen a pocos kilómetros de su desembocadura, formando una amplia ría. Y entre ellos, entre el Tinto y el Odiel, se sitúa la ciudadela de Tarsis. Ahora bien, de estas sierras y ríos que hemos nombrado, vamos a destacar por su importancia un río y una sierra. Los 2 están relacionados con Nabután, el esposo de Fría. La Sierra de Catochar y el río Odiel. Esto vamos a verlo a continuación. El río Odiel fue desde siempre sagrado para los íberos, pues lo identificaban con la más importante runa de Nabután. ¿Quién era Nabután? Era, recordemos, el gran jefe blanco
que guiaba en el avance continental a los atlantes blancos. Os digo que es el mismo que Zeus y Júpiter en la mitología griega y romana. Todo va encajando. Continúo. Entre los pueblos indogermánicos tenemos también a Odín. Es el mismo Nabután, al que adoraban como a un dios, y también llamado entre los indogermánicos Nabu, Wotan, Odán, hasta Odiel, como el río. Decir que cuando estos pueblos indogermánicos adoraban a este dios, ya ellos, que pertenecían al pacto de sangre, habían sido influenciados por el pacto cultural. Hasta aquí el río Odiel. Ahora voy a hablar de la sierra de Catochar. Y concretamente voy a hablar de un monte que hay en esta sierra, que es el monte Char. Pues bien, en la cima del monte Char, los atlantes, hace miles de años, los atlantes, los blancos, habían erigido un enorme menhir de piedra, señalado con una runa, con la runa de Nabután, la runa llamada runa oval, la runa oval de Nabután, señalada en el menhir que estaba enclavado en el monte Char, en la sierra de Catochar. En la cima donde se había erigido el menhir había un bosque de fresnos, el cual estaba poblado, es decir, el bosque de fresnos estaba poblado por un pequeño grupo de manzanos. Ahora vamos a avanzar en el tiempo y nos situamos en los días de los señores de Tarsis. Nos sitúa Belicena, claro. En aquellos tiempos solo quedaba un manzano que se conocía como el manzano de Tarsis. El manzano quedó a unos 20 pasos, nada más a 20 pasos del menhir de Nabután, el que habían construido anteriormente, hacía miles de años, los atlantes blancos. Hemos hablado de fresnos y de manzanas. En un principio, los fresnos estaban asociados a Nabután, fresnos, Nabután, manzanos a su esposa, Fría. Quería que este concepto quedara claro. Continúo ahora con la historia. Cuando se produjo la alianza de sangre entre el pacto cultural y el pacto de sangre, ya habían sacerdotes. Entonces los sacerdotes consagraron el manzano a la diosa Belisana, el manzano a la diosa Belisana. Y para celebrar el culto le consagraron a la diosa un altar con una lámpara perenne. Pues ahora surge un rosal que se enrolla en el único manzano que quedaba. Entonces voy a hablar del rosal. Dice: en el único manzano que quedó en aquel monte Char se enrolló como una serpiente un viejo rosal de Pitiminí. Y para entender lo que sigue hay que saber varias cosas. El manzano y el rosal pertenecen a la misma familia. También que la flor del manzano representa la niñez del hombre y que la flor del rosal representa la adultez. La flor del manzano es la niñez y la flor del rosal es la adultez. Ahora sí, continúo. Pues bien, un rosal se enrolló en el manzano de Tarsis como una serpiente. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Pues que el hombre es primero como un niño, como la flor del manzano, y será adulto cuando adquiera la sabiduría, que es el rosal que está enrollado como una serpiente en el manzano. Por eso, manzano solo había uno, pero rosales muchos, porque la historia del manzano, la niñez, ya está escrita, pero la historia del rosal
La adultez siempre se está escribiendo. Representa la evolución del hombre que va adquiriendo sabiduría, cuyo símbolo es la serpiente. Ahora podemos entender esa imagen de un rosal enrollado en un manzano. Bueno, para acabar vamos a ya hablar de la efigie de la diosa Pirena, de Belisana a Pirena. Al título de la diosa Belisana se le agregó la palabra frío, convirtiéndose Belisana en la diosa del fuego frío o diosa fría, que posteriormente, tras la alianza de los íberos con los lidios, se convino en llamarla Pirena. Belisana, fría, Pirena, misma diosa, distintos nombres, distintas épocas. Los lidios quisieron transformar el menhir del bosque sagrado, el que representaba a Nabutá, en una efigie perfecta de la diosa Pirena, es decir, el menhir de Nabután transformarlo en la efigie de la diosa Pirena. Pues ellos, los lidios, tenían la necesidad de contemplar a la diosa en una imagen más concreta y utilizaron para la cabeza, solo la cabeza, todo el menhir, de ahí la cabeza de Medusa, la cabeza de la diosa Pirena, es solo una cabeza por eso, porque utilizaron el menhir entero para la cabeza. Trabajaron en ello 2 maestros artesanos y 3 ayudantes durante 5 años. Y posteriormente los tartesios continuarían puliendo la cabeza de la diosa Pirena durante décadas, hasta dotarla de un impresionante realismo. El rostro miraba directamente al pueblo y tras la nuca quedaba el manzano. Vamos a terminar hablando de un poquito del ritual del fuego frío que se le hace a la diosa Pirena, porque esto se trata ya en profundidad en el siguiente día, que será el 8º. Aquí en este 7º día nos dice Belicena lo siguiente, dice: 1000 pueblos diferentes peregrinaban hasta el bosque sagrado de Tartéside para asistir al ritual del fuego frío. En el ritual, el hombre sufría una transmutación tras experimentar la mirada de la diosa. El hombre que conseguía sobrevivir a la mirada moría en vida, pero renacía como hombre de piedra inmortal o hijo de la muerte. Bueno, pues hasta aquí el resumen de este 7º día. Muy interesante, muy bonito. Ahora, seguidamente, pues ya podéis pasar a la lectura literal, que ya está en otra serie de vídeos.